Se comienza a estudiar dentro de lo que es el marco de vacunación, algo que está en vista global sobre todo, ¿no? Claro que sí, por eso es una pandemia. Esto de la vacunación a niños. A propósito de este tema, se está viendo lo que es la vacunación a menores de 18 años y vamos a hablar con un especialista, con el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabaco. Gastón. Así es, Diana, porque justamente se está empezando a realizar, hace 2 semanas ya se planteó en China, porque se esperan justamente 24 millones de dosis de Sinopharm. Ya estamos en comunicación con el doctor Omar Tabaco para preguntarle, bueno, ¿cuál es la situación en la Argentina y se cree que se va a poder dar esta vacunación a menores, si se ha hecho algún estudio a menores de 18 años? Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por el llamado. Bueno, en realidad sí, por supuesto, desde la pediatría ustedes saben que la mirada siempre es positiva con respecto a las inmunizaciones y a las vacunas en un país como el nuestro, que en realidad disponemos del calendario oficial de vacunación, uno de los más importantes del mundo, uno de los mejores del mundo y sin lugar a dudas el mejor de Latinoamérica. Entonces, poder incorporar vacunas frente al COVID, sin duda desde la mirada pediátrica es una ambición muy importante, entendiendo, por supuesto, que las necesidades de la epidemiología hacen necesario todavía considerar seguir completando la vacunación de los más vulnerables en cuanto a las formas graves del COVID, que son los adultos, ¿verdad? Pero sin dudas aguardamos con mucha expectativa la finalización de trabajos que permitan confirmar la utilización de todas las vacunas por menores por debajo de los 18 años, pero bueno, ni bien se pueda, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, es una muy buena noticia para la pediatría. Doctor, ¿cuál es la situación de los menores con respecto a la enfermedad, al coronavirus? Sabemos de la muerte en las últimas horas de una nena de 3 años que falleció en San Luis justamente por coronavirus. Generalmente son portadores, generalmente son cuadros leves, pero también hay cuadros que se desarrollan más graves, ¿verdad? Sí, sin dudas, esta segunda ola nos ha mostrado que varias diferencias con respecto a la primera, como sabemos, la mayor velocidad de transmisión del virus, la afectación de adultos más jóvenes con respecto a formas graves. Afortunadamente, todavía en la pediatría, en estadísticas, la agresividad del virus para con la población pediátrica y de adolescentes no es mayor, es decir, la mayor parte de los pacientes siguen cursando su enfermedad en forma asintomática o levemente sintomática, pero hay casos, la mayor parte de ellos con morbilidades previas, que desarrollan formas graves de la enfermedad. Las últimas cifras aproximadamente son de 185 fallecimientos en nuestro país en menores de 20 años. O sea, si uno lo mira con las tasas generales, es un 0,1, 0,2% de la mortalidad. Obviamente eso es una cifra muy, muy baja, pero ustedes imaginan que cada muerte en la edad pediátrica es una tragedia, con lo cual, sin duda, cuando podamos vacunarlos a los chicos, va a ser la mejor forma de estar más tranquilos todavía, mucho más teniendo en cuenta que en la medida que se vacunen más adultos, por supuesto, las edades menores pueden transformarse en reservorios del virus, o sea que para afrontar claramente a la pandemia vamos a necesitar a vacunar a los adolescentes y a los niños en algún momento. Lo que tenemos que buscar bien y ser conscientes de las necesidades. O sea, si ustedes me preguntan, probablemente ya no sea un momento todavía por esta baja tasa de enfermedades graves que hacen los chicos que les comentaba, no es un momento ya para pensar estar vacunando ahora en pediatría, porque en realidad falta completar la población mayor de 18 años en una forma importante todavía, pero esperamos que en un futuro no muy lejano, lo más inmediato posible, puedan formar parte también ellos del esquema de vacunación, seguramente primero con aquellos niñas, niños y adolescentes con morbilidades, pero después para que sea general en la pediatría. Doctor, buenas tardes. En plena instancia de la pandemia, en donde se habla de rebrotes en otros puntos del mundo, cuando hablamos, por ejemplo, de las nuevas variantes, de estas nuevas mutaciones, se está hablando de la variante Delta también, una de las variantes más contagiosas o mutaciones más contagiosas. De hecho, Sydney vuelve a restricciones. Con respecto a este tipo de variantes,
variantes. En plena instancia de pandemia, por eso es global, en donde se sigue estudiando continuamente a este virus, ¿cuáles son los abordajes o qué criterios se tienen en cuenta con respecto, ya que hablamos de vacunación a niños, a estas nuevas variantes que pueden intervenir o pueden interferir tal vez en una vacunación o en un proceso de vacunación? Eso se tiene contemplado, ¿no? En realidad hay 2 o 3 conceptos en base a esto que creo que es importante aclarar. Primero, que hasta ahora, bueno, todas las vacunas disponibles han demostrado una aparente efectividad frente a las nuevas variantes, inclusive la Delta. Otra cosa importante, también debemos entender que lo que ha hecho la ciencia es una maravilla, que en menos de un año de haber conocido un virus ya se lograran desarrollar vacunas efectivas y seguras, realmente es una maravilla. Ahora, por supuesto, yo digo siempre que son vacunas todavía imperfectas. Seguramente con el desarrollo de las investigaciones van a ser cada vez mejores y van a poder darnos la tranquilidad de cubrir todas las variantes. Porque ustedes bien saben que cuanto más se replica un virus, alguna copia, se llama, de esas replicaciones, puede ser distinta y a partir de allí generarse una nueva variante. Entonces, vamos a estar expuestos seguramente en los próximos años a la aparición de estas nuevas variantes. Vuelvo a repetir, hasta ahora todas las vacunas disponibles parecen ser efectivas, probablemente la Sputnik sea la más efectiva frente a estas nuevas variantes. Ahora, todavía falta que la ciencia siga explorando mejores alternativas de vacunas y ampliarlas, como les decía, también para la edad pediátrica y de la adolescencia. Si uno se pone a pensar, es poco probable que en un chico o en un adolescente esta vacuna sea peligrosa o sea menos efectiva. Eso yo realmente, individualmente, pienso que seguramente van a poder ser aplicadas las vacunas. Lo que pasa es que ustedes saben que estas decisiones deben ser tomadas en las mejores evidencias científicas. Totalmente, doctor. Pero seguramente las que hoy disponemos nos están sirviendo para las nuevas variantes, esperemos que sirvan también para las próximas, pero hasta tanto eso ocurra, la mejor forma de protegernos de las nuevas variantes es disminuir la tasa de contagiosidad, o sea, seguir sosteniendo los cuidados generales, barbijo, distanciamiento, higiene y alcohol, siguen siendo herramientas muy importantes además de las vacunas. Muchas gracias, doctor Omar Tabaco, realmente una voz autorizada por ser el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muy amable. No, les agradezco a ustedes el contacto y cuenten siempre con la Sociedad de Pediatría, que va a estar dispuesto a colaborar con ustedes. Con todo gusto, doctor. Muchas gracias.